entrevista en RR Noticias. Nos acompaña aquí en este espacio Juan Carlos García, usted lo conoce y lo conoce bien, regularmente nos hace el favor de colaborar para platicar de temas fiscales. Por cierto, su especialidad, un asunto en el cual pues siempre requerimos de orientación. Y antes que nada, mi querido Juan Carlos, como siempre, recibe la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniel, muchas gracias por la invitación, como siempre aquí presente en esta actividad y muy agradecido con RR Noticias que me tomen en cuenta. Muchas Igualmente. Gracias a tu auditorio. Gracias también. a ti. Y bueno, el tema de temas de los últimos días ha sido esta famosa constancia de situación fiscal, que de entrada, déjame te digo, creo que pues muchas personas, y es una realidad, pues ni siquiera saben que existe este documento, que lo tienen, para qué se puede llegar a utilizar, en fin. Es más, yo te puedo asegurar que 1 de cada 2 mexicanos a lo mejor en su vida había escuchado hablar de este término, constancia de situación fiscal. ¿Qué es esto, mi querido Juan Carlos? A lo mejor la tarea un poco didáctica para que la gente nos entienda. Sí, gracias. Mira, la realidad es que es un documento importantísimo para todas las personas, fundamental, sí, para todas las personas que ya tenemos una actividad económica. Es un documento en el cual la autoridad hacendaria, en este caso el SAT, nos va a tener identificados claramente con mucha información con la cual va a poder entender y saber a qué nos dedicamos y sobre todo si estamos cumpliendo con nuestros requisitos y sobre todo con nuestras obligaciones fiscales. ¿Dónde está el detalle importante? En que nosotros, como cualquier otro tipo de padrón donde estamos inscritos, en este caso este es algo legal y sobre todo algo de gobierno, pues debemos estar muy atentos a que nuestra información esté actualizada y sobre todo esté correcta, que es ahí donde empieza la problemática, y lo digo abiertamente, con la cultura fiscal que existe en la población. Así es que, bueno, yo podría decir que es prácticamente inexistente, ¿no? Y ahora creo que fue más que claro con la petición de varias empresas para que este documento lo llevaran directamente ante ellas. El mexicano no tiene una cultura fiscal como la que se requiere. Exactamente, y sobre todo, pues normalmente pensamos, la gran mayoría de las personas, que la autoridad va a requerirle a la empresa que demuestre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, si soy asalariado, con lo que tiene que ver con mis pagos de impuestos. Así es. Y en efecto, en primera instancia sí, pero hoy en día con el término de nómina timbrada que ya está activo y sobre todo debe cumplir la empresa, en esa nómina timbrada antes no tenías la oportunidad de identificar claramente cada uno de los trabajadores, cuánto se le pagaba, cuánto se le retenía, si pagaba impuestos o no por parte de la empresa. Hoy en día la nómina timbrada es un documento, voy a poner algo claro, una factura donde vienen todos los nombres de los trabajadores, cuánto ganan y cuánto le retuvo la empresa. Ahora Hacienda tiene mucho más claramente la forma de identificar si ya un trabajador, así sean 700, 900 o 20 en una empresa, si sí se le retuvo lo correcto, si sí está pagando impuestos y sobre todo si sí está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, y por eso es necesario actualizar toda esta información a través de esta información que emite la constancia de situación fiscal. Esa es la razón entonces por la que nos están solicitando este documento. Pero ¿quién lo solicita? Porque ya todo el mundo está lavando las manos, dicen, no es cierto, yo no fui, fueron ellos, y los otros dicen, no es cierto, fueron los otros. En fin, ¿qué nos puedes decir sobre este tema, mi querido Juan Carlos? Mira, sí realmente lo está solicitando el Código Fiscal de la Federación a través de que a partir del 12 de noviembre del 2021 salió la publicación en el Diario Oficial de la Federación que hace un cambio en este Código Fiscal de la Federación, que es el que debes tú cumplir, además de las otras leyes fiscales como la ISR, IVA, etcétera, el IEPS, en el cual en el 29A nos dice en la fracción cuarta qué requisitos debe cumplir una factura. En este caso, una cuestión que tenga que ver con una nómina timbrada. Y ahí es donde por primera vez te solicita datos muy específicos en los cuales incluye, por ejemplo, lo que sería la clave de registro federal del contribuyente, el nombre de las personas, el domicilio fiscal y por supuesto el código fiscal, el código postal. En ese código postal es precisamente porque hace muchos años existían personas o existía gente que hacía mal uso de esta información y resulta que daban de alta tanto empresas como personas físicas y el domicilio no existía o existía pero era un baldío. Okay. Y a la hora de querer a la autoridad de recurrir para poder solicitarles pagos o poder conocer su situación, resulta que no existían. Entonces hoy que ya tenemos la geolocalización, yo te aseguro que es una manera, además de las que ya existen, de que la autoridad va a poder identificarte claramente dónde ubicarte.
Entonces, el código postal es algo que en este momento, con este cambio que hubo a partir de este año, lo está solicitando. Es la versión 4.0 de facturación. Estábamos en la 3.3. Ahora evoluciona, porque es cuestión de sistemas de cómputo, evoluciona y todos debemos facturar a partir de enero con la 4.0. Sin embargo, para variar, dieron una prórroga que primero fue hasta el 1 de julio. Así es. Y por eso se vino todo el problema de que decían que no me iban a pagar, que si no entregaba yo esa constancia me iban a correr, etcétera. Dado esta situación y la falta de oportunidad y capacidad de la autoridad de emitir las constancias, ya se recorrió y la facturación 4.0 entra en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Por eso ya bajó toda esta demanda y todo. Esperemos que no en diciembre otra vez dejemos todo seguramente hasta el final. Va a pasar, ¿eh? Y va a pasar. Yo creo que va a ocurrir, pero ojalá que la gente pues se vaya anticipando precisamente a este tema. Pero me di cuenta que para muchos mexicanos, en términos generales, el solo pensar en la idea de cómo solicitar este documento se les hace tan complicado, casi como si tuvieran ahí enfrente una ecuación de estas de Baldor, ¿te acuerdas del libro? Claro, del libro. Sí, ese que nos dio tantos dolores de cabeza en el bachillerato. Casi les parece pues misión imposible, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir? Porque yo te platicé hace un rato mi experiencia, que fue muy sencilla. Desde que dije, bueno, me hace falta, vamos a solicitarla. En la web me tardé 5 minutos, ya la segunda ocasión, porque primero estaba creo que saturado el sistema, pero entiendo que los pasos, si uno se dedica, no sería tan complicado, ¿no? Que puedas obtener tu constancia, Juan Carlos. Claro, sí, bueno, obviamente como siempre tenemos que recurrir en primera instancia a la página del SAT, www.sat.gov.mx, y ahí va a haber un apartado de trámites y ahí nos va a aparecer la solicitud de constancia de situación fiscal. Y ahí tenemos que ir siguiendo todos los requisitos que nos solicita. Por supuesto, debemos tener, por ejemplo, nuestra CURP claramente identificada. Debemos de tener a lo mejor algunos otros documentos que nos solicite, como nuestra credencial de lector, etcétera. Hay otra forma también muy práctica, que es en una aplicación que se llama SAT ID. Ajá. Y en esa aplicación también puedo yo solicitar que me la envíen. También me va a solicitar alguna información, datos personales, un correo electrónico. Y que digas una frase, ¿no? También. Una frase para grabar un video. Oye, pero están cotorras, ¿no? A mí me tocó la de qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Sí, en serio, parece chiste, pero es anécdota. No, bueno, es que nuestra autoridad fiscal sí también le pone talento y nostalgia. Pero ¿cuál es el detalle ahí? Y el fondo está más atrás. Quiere un video precisamente para saber que la persona existe. Así es. Porque resulta que luego los muertitos seguían apareciendo en lo que tiene que ver con el padrón de contribuyentes. Entonces todo eso lo mandas y precisamente tiene hasta 5 días para responderte. Te va a responder, pero si los datos están mal, ahí es donde viene el problema. Que si los datos están mal, incluyendo el código postal, pero más allá de eso, tu actividad con la que estás registrada, tu régimen, en ese momento el patrón va a tener que decirte como trabajador, ve a arreglar tú eso. Ajá. Porque si no tienes tu e-firma, en este caso para poder hacer los cambios que pudieras hacer, es ahí donde no hay citas, tiene uno que irse a formar, hay saturación. Hay saturación. Y ese es ahí donde se vino el problema y la complicación, porque además de que las personas muchas veces no tienen esa oportunidad de conocer bien lo de los sistemas, manejar internet y todo, pues resultó que su situación fiscal estaba toda complicada o que no correspondía a la realidad, y el patrón va a tener que decir, ¿sabes qué? Vete a corregir eso y me regresas con ya todos tus datos actualizados. ¿Para qué? La realidad es que para tenernos fiscalizados a todos. Y eso de que no iba a pagarme y todo eso es un absurdo, porque la Ley Federal del Trabajo no te permite que tú le puedas retener a un trabajador es ilegal, más que por situaciones que tengan que ver con cuestiones jurídicas, en este caso judiciales y demás, pero por algo así. Hay un mandato de un juez o un cosas mandato por el de un juez. Lo que sí, si está mal la información en la nómina timbrada, sí se corre el riesgo de que ese gasto sea no deducible, y ahí sí es una afectación para la empresa. Entonces ahí hubo una situación bastante interesante, que por supuesto la empresa quería protegerse para no tener este problema, pero la jefa del SAT salió a decir, nosotros ni la pedimos. Pues no la pidieron directamente, pero a través de tener ese tipo de consecuencias, pues el patrón lo que hizo fue, ¿sabes qué? Tráeme el documento original
o el documento real para yo poder vaciar de ahí la información. Pues mi querido Juan Carlos García Solís, como siempre te agradezco muchísimo la posibilidad de platicar contigo en este espacio. Ha sido la verdad muy enriquecedor, didáctico lo que nos has compartido. Y bueno, como siempre hay temas alrededor de esto, te pediría por favor que sigamos en contacto permanente aquí en esta que ya lo sabes es tu casa RR Noticias. Claro, gracias Daniel. Al contrario, muchas gracias por la invitación y sí los invito a regularizar toda su situación fiscal de aquí a diciembre, porque si no en diciembre y vienen vacaciones en diciembre, es cierto. se arma un desorden y vale la otra pena, vez, la verdad, vale otra mucho vez la vamos pena. a estar. Gracias, Juan Carlos. Que estés muy bien. Hasta